entonces vamos a ver algunas bases celulares de la respuesta inmune. Vamos a empezar hablando de los fagocitos y de en sí del proceso de fagocitosis, ¿no? Que es un tipo de endocitosis, o sea, mediado por ATP, lleva gasto de energías y en los organismos multicelulares. Sí, la fagocitosis es tanto un medio de defensa, pero también es un medio de reciclaje de tejidos muertos, ¿no? Entonces, la palabra fagocitosis viene del antiguo griego, phagein, que significa comer, quitos, que significa célula, y osis, que es un proceso, ¿sí? Entonces, básicamente o literalmente sería el proceso de comerse una célula, ¿sí? Y es el proceso celular por el cual algunas células rodean con sus membranas citoplasmáticas, formando estas proyecciones celulares a un antígeno, a una célula apoptótica, a restos celulares de microorganismos y sustancias de un tamaño generalmente no mayor a unos 5 nanómetros. Entonces lo introducen en el interior de la célula. Yo no estoy seguro si le envié a ustedes un video de fagocitosis. ¿Alguien me recuerda? Felipe. Ok, entonces más tarde les envío un video de fagocitosis para que vean el proceso en sí. Pero sí, básicamente lo que hay son distintos tipos de receptores, ¿sí? En estos receptores pueden ser receptores del complemento, o sea que la activación del complemento va a liberar fragmentos C3A que van a funcionar como receptores del complemento. También pueden funcionar todos los receptores de tipo TOL, receptores carroñeros. También van a haber receptores de anticuerpos, ¿sí? Algunos receptores de anticuerpos, por ejemplo, pueden ser acoplados al citoplasma, a la membrana de los fagocitos, y esto los ayuda a incrementar entonces el proceso de detección de esos antígenos específicos, ¿no? Y esto es una parte mediada del sistema inmune innato, del sistema inmune adaptativo, ¿no? Una interacción entre los dos. El sistema inmune adaptativo produce anticuerpos. Estos anticuerpos pueden unirse a las membranas de los fagocitos e incrementan la probabilidad de que ese fagocito detecte o incrementan la capacidad de detección de estos antígenos que pueden ser muy específicos. Sí, entonces, sí, puede ser que hayan fragmentos C3b que se unen a la pared bacteriana, que obviamente van a ser reconocidos por receptores del complemento, ¿no? Entonces, estos ligandos son detectados por esos receptores se unen y la célula va formando una proyección, que lo que hace es luego tener entonces esa nueva organela, por decirle de alguna forma, el lisosoma, ¿sí? O el fagosoma, que tiene adentro entonces la bacteria o el antígeno. Entonces tenemos una segunda vacuola, una vacuola secundaria que es el lisosoma, que obviamente está llena de especies reactivas de oxígeno. Entonces se da una explosión oxidativa allá adentro, ¿no? Y lo que vamos a ver es entonces que esos radicales de oxígeno, si libres, lo que van a hacer es causar la destrucción la destrucción del contenido, que puede ser bacterias y todo lo demás. Entonces, estos componentes tóxicos o estos componentes dañinos son liberados al medio externo por exocitosis, ¿no? Por un proceso de exocitosis. Y ustedes van a ver ahora en detalle los radicales libres en el video que les voy a enviar, pero o sea, no solamente hay una importancia en términos de todo lo que lleva de la presentación antigénica, del procesamiento antigénico, de la fagocitosis es fundamental, inclusive para poder activar las vías de la inmunidad adaptativa. Hay distintas patologías asociadas a las fallas de fagocitosis. Ustedes pueden susceptibilidad a enfermedades, a infecciones y todo lo demás. Pero una interesante de ver es cuando alguna de estas especies reactivas en el lisosoma fallan, ¿no?
¿sí? Entonces usted puede tener bacterias o fagocitos con bacterias intracelulares que no son digeridas. Entonces va a tener una segunda línea de ataque de la inmunidad adaptativa tratando de destruir esos fagocitos. Sí, entonces en el tejido, en la histopatología, que ustedes van a ver un poquito también en el video, si no me equivoco, ese video lo muestra un poquito. En la histopatología usted va a ver entonces macrófagos teñidos de azul en su interior, en el interior del citoplasma, obviamente son células y alrededor usted lo que va a ver es una gran cantidad de linfocitos T. Y eso en el paciente pues se ve como accesos, granulomas, ¿no? Que pueden crecer muy grandemente. Esta deficiencia es una deficiencia genética, sí, que causa la enfermedad granulomatosa crónica, que muchas veces requiere de tratamientos continuos de antibióticos, pero cuando los granulomas son grandes, entonces se requiere de su cirugía y excisión del área del granuloma. Ok, entonces, luego de la fagocitosis, uno de los procesos más importantes es la presentación antigénica, ¿no? Y esta presentación antigénica ocurre principalmente por células dendríticas, pero hay otro sinnúmero de células que pueden también participar en el proceso de, eh, de presentación antigénica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fagocitos profesionales? Si tenemos monocitos que obviamente luego se maduran cuando están en circulación y se convierten en polimorfonucleares, ¿no? Tenemos macrófagos tisulares, tenemos neutrófilos, ¿sí? Tenemos células dendríticas y tenemos mastocitos, ¿sí? Entonces, los monocitos son lo que ustedes conocen, los precursores de los macrófagos tisulares. ¿Sí? Circulan en sangre y son reclutados activamente a los sitios de inflamación, entonces donde se diferencian o maduran ya en macrófagos. ¿Sí? Fagocitan los cuerpos extraños y activan las respuestas inmunes. ¿Sí? Entonces vamos a tener macrófagos intestinales, macrófagos alveolares, vamos a tener histiocitos, de todos estos son monocitos que derivan en macrófagos, ¿no? Células de Kupffer, células meseniales, células microgliales y osteoclastos. Estos son tipos de fagocitos básicamente especializados en un tejido, ¿no? Entonces, las células dendríticas es parte de la primera línea de respuesta del sistema inmune y se encuentra muchas veces, ¿sí? Al inicio, en la piel, nosotros vamos a encontrar algunas células dendríticas y en las membranas mucosas va a estar muy rico en la presencia de células dendríticas. Fagocitan también los cuerpos extraños, procesan el material antigénico para presentarle a las células especializadas, ¿sí? Y son las principales, por decirlo de una forma, son los principales artistas en todo el proceso de presentación antigénica. Quiero recalcar nuevamente que no son las únicas células que realizan a cabo la presentación antigénica. Y es el vínculo entonces entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Su rol es fundamental para poder activar el sistema inmune adaptativo. Los neutrófilos son los leucocitos circulantes más abundantes, denominados también leucocitos polimorfonucleares, y eso era lo que les preguntaba un poco la clase anterior, cuáles son los polimorfonucleares. Sí, en 1 litro de sangre podemos tener aproximadamente 6 billones de fagocitos, de los cuales de estos 5 billones son neutrófilos, o sea, la gran mayoría. Y son reclutados activamente a los sitios de inflamación. Sí, entonces ustedes van a ver que se llaman polimorfonucleares porque tienen esos núcleos así agrandados, ¿verdad? Y estos lóbulos pueden ir de 3 hasta 5 lóbulos, se han visto, se pueden ver en los polimorfonucleares. Sí, fagocitan cuerpos extraños, digieren enzimáticamente los microorganismos y producen citocinas, ¿no? Los mastocitos o células cebadas también son fagocitos y están especializados en ingerir
y matar bacterias de tipo gram negativas. Salmonella, por ejemplo, ¿sí? Y procesan sus antígenos. También son células presentadoras de antígenos. No, aunque, bueno, antes estaba muy poco claro el rol que tenían en el proceso de presentación antigénica, pero cada vez más sale información de la participación de los mastocitos este, en parte de la presentación antigénica, aunque no es su función primordial. Sí, todavía hay un debate acerca de esto y hay quienes dicen que sí, que tiene su función en la presentación antigénica y hay algunos autores o algunos textos que todavía dicen que no. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo como es un punto de debate. Bueno, en los mastocitos hay gránulos citoplasmáticos que contienen histaminas, o sea que ya ustedes pueden irse imaginando que muchas de las reacciones alérgicas van a tener presencia de o incremento de mastocitos, ¿no? Y producen citocinas que obviamente que inducen la respuesta inflamatoria muchas veces asociada a alergia. Entonces, histamina y producción de citocinas, ¿no? Recuerden puntos claves en los mastocitos. Hay otras células de la inmunidad innata y entonces podríamos mencionar entre ellas las células natural killer, las NK, que vamos a hablar un poquito de ellas más adelante en otro módulo, y los basófilos, ¿sí? Entonces los basófilos son granulocitos y son células de la línea mieloide que no son fagocitos, dice ahí, perdonen, liberan sustancias farmacológicamente activas de sus gránulos histoplasmáticos, ¿sí? Y obviamente entre estas histaminas, ¿no? Y su rol tiene rol importante en ciertas reacciones alérgicas, ¿sí? Así como los mastocitos. Los linfocitos NK o las células asesinas naturales o las natural killers son linfocitos granulares que participan obviamente en la respuesta innata y modulan la respuesta adaptativa. Poseen una actividad citotóxica contra amplia gama de células tumorales y contra células infectadas por determinados virus. No tienen receptores de células T. Ellos tienen una gama de receptores bien complejos. Identificar poblaciones de células NK no es tan fácil. Hay que jugar bastante con la presencia o ausencia de algunos receptores. Hay que jugar también con el grado de activación. Hay unas células NK que van a ser más reguladoras, hay unas células NK que van a ser más asesinas per se, ¿no? Reconocen a las células blancas porque los receptores de las células NK se llaman así, receptores de las células NK, o porque reconocen el receptor CD16 en una región específica de las moléculas de anticuerpos cuando están unidos a las células infectadas, ¿no? Entonces, el mecanismo, ¿sí?, por el cual las células NK generan toda esta actividad, y esto es una cosa importante que deben grabarse, el mecanismo se llama citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, o ADCC, ¿sí? Estas células NK también son capaces de producir citocinas que modulan la respuesta inmune. Y básicamente voy a enviarles algunos videos para que lo puedan ver de forma más gráfica, pero básicamente estas células NK funcionan a través de mecanismos de inducción o de activación o de encendido o de apagado, ¿sí? Entonces tienen varios receptores que pueden detectar esos receptores que expresan las células que están infectadas y que encienden las células. Entonces, normalmente las NK podríamos decir que andan patrullando ahí. Las células que ellas encuentran que no tienen un receptor que no induce el ADCC en ellos o que apaga la actividad, las células que encuentran que no tienen este apagado receptor que apaga la actividad de las NK, entonces son destruidas mediante el ADCC. De otra forma, normalmente las células del cuerpo que no están infectadas, que funcionan bien, que no son tumores ni nada de esto, expresan receptores que inhiben la función de las NK. Pero una vez las células están infectadas, entonces expresan receptores que activan la función de la NK.
también expresan citocinas que de una forma u otra regulan la respuesta inmune. Hay una nueva línea celular y hace poco de la GNK o una nueva estirpe, por decirlo de alguna forma, que ha sido descrita, pues son las células NKT, y al igual que las células T, poseen receptores T. Y esto es básicamente porque se les conoce como NKT, ¿sí? Las otras células NK, las tradicionales, las más normales, pues tienen receptores de tipo NK, ¿sí? Activadores e inhibidores. Entonces, estas NKT poseen receptores de tipo T, pero que interactúan con moléculas parecidas llamadas parecidas al complejo mayor de histocompatibilidad y que se llaman CD1, ¿sí? Poseen también variables de receptores del CD16 y otros receptores tipos de las células NK, por eso se sabe que son células NK, y pueden destruir células marcadas, ¿sí? Secretan con rapidez grandes cantidades de citocinas necesarias para mantener la producción de anticuerpos. Por eso son muy reguladoras también, ¿no? Y estas citocinas que ellas secretan, básicamente van a facilitar la producción o a favorecer la producción de anticuerpos por las células B, la inflamación, el desarrollo y la expansión de las células T citotóxicas. Así que vemos una característica muy interesante de las células NKT. No solamente están ahí para hacer citotoxicidad, sino que también pues tienen una función reguladora y activadora, ¿no? Y cosa muy importante es que tienen la presencia, y vuelvo y se lo repito, preguntas de examen, tienen la presencia de receptores T que no están en las otras células NK, ¿sí? Ya las otras células NK, entonces lo que tienen es básicamente lo que tienen son receptores de NK. Los linfocitos B maduran dentro de la médula ósea y cuando la abandonan, cada uno expresa un receptor de unión antígeno o receptor de la célula unido a la membrana. ¿Sí? Estos receptores son muy específicos para cada patógeno. ¿Sí? Podemos encontrar 10 a las 5 moléculas de antígenos a la superficie de las células B. Eso quiere decir que podemos encontrar una gran cantidad de receptores para esas moléculas de antígeno, ¿sí? O podemos encontrar una población que expresa esa cantidad de receptores y que va a tener la misma especificidad antigénica. Las moléculas de anticuerpos, por otro lado, son glucoproteínas que constan de dos cadenas peptídicas, pesadas idénticas y dos ligeras también idénticas. Y los extremos aminoterminales de los dos pares de cadenas pesadas ligeras forman una hendidura para reconocer al antígeno. Entonces, los extremos aminoterminales de los dos pares de cadenas pesadas y ligeras, entonces forman una hendidura que es en forma de y es la que reconoce al antígeno, ¿sí? Entonces, los extremos, y aquí es donde voy, ¿no? Un momentito. Los extremos, ¿sí? Aminoterminales, los extremos aminoterminales de las cadenas ligeras y las cadenas pesadas son las zonas de unión del antígeno. Y esa parte es muy importante que lo tengan en mente y lo tengan presente. Ok. Pues la célula B virgen, o de una forma de decirlo inocente, eso quiere decir que no ha encontrado a un antígeno, se haya por primera vez el antígeno que corresponde a su anticuerpo en la membrana. Ocurre entonces una división celular rápida. De otra forma, normalmente las células B van a estar inmaduras, pero cuando ellas encuentran al antígeno específico que las va a activar, entonces entran en una rápida división celular y en una expansión clonal de progenie que se diferencian en células B de memoria, algunas pocas, y células B efectoras que cuando están activadas las células B, entonces las conocemos como célula plasmática. Si vemos aquí en una micrografía electrónica, vemos un linfocito un linfocito inmaduro, ¿no? Pequeño, ¿sí? Y acá vemos un linfocito TOB, pues con un citoplasma, con un núcleo bastante grande,
rodeado por bastante retículo endoplasmático. Entonces eso nos dice mucho de la función especializada de estas células en la producción de proteínas. ¿Sí? Entonces, hablando un poco de las células T, se generan en la médula ósea. Migran a la glándula del timo entonces para madurar. Pero recuerden, principalmente, bueno, no principalmente, las células T se generan en la médula ósea, entonces migran al timo para madurar. ¿Sí? Las células T expresan en su membrana una molécula de unión al antígeno única llamada receptor de células T o TCR. ¿Sí? Vuelvo y lo repito porque eso es muy importante. Las células T expresan en su membrana una molécula. ¿Qué tipo de receptor tienen las células T? Bueno, receptores de tipo T. ¿Sí? Y hay dos subpoblaciones que ya nosotros hemos conocido. Los linfocitos T colaboradores, que son los TH, también conocidos como CD4 positivo, y las células T citotóxicas, conocidos como TC o linfocitos CD8 positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener las células T? Por ejemplo, si van a tener receptor de célula T. Van a tener, si son células T citotóxicas, van a tener los receptores CD8 positivo, y aquí vemos acá, CD8 positivo. Vamos a ver que estos receptores CD8 positivos interaccionan con moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad de clase 1. Y vamos a ver por otro lado que tenemos entonces las células T ayudadoras que van a tener este receptor también de células T, que van a tener receptor CD4 o el correceptor CD4, y que estas a su vez interaccionan con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, esto es una célula, las células T interaccionan con células infectadas de virus. Eso quiere decir que cuando el antígeno está siendo presentado por MHC de clase 1, lo que tenemos es una célula infectada que le está diciendo a la célula T citotóxica, estoy infectada. ¿Sí? Mientras que en la célula T lo que tenemos es una interacción con células presentadoras de antígenos. Células dendríticas que han hecho fagocitosis y han logrado procesar ese antígeno. ¿Sí? Entonces, la presentación antigénica ocurre a través de los receptores de las células T y también interaccionan los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces, deben tener muy claro, ¿sí?, que el antígeno es presentado por una molécula de HC y que es reconocido por un TCR, por un receptor del linfocito. En apoyo o en ayuda o en trabajo en conjunto, por decirlo de una forma, con los CD4 o el CD8. CD4 en el caso de las células T colaboradoras, receptores del tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en el caso de las células T colaboradoras. En el caso de las células T citotóxicas, vamos a tener que estas células presentan ese antígeno mediante el uso de receptores del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y la presencia entonces del receptor de tipo T y el receptor CD8 positivo en las células citotóxicas van a reconocer antígenos presentados por MHC de clase 1. Ok, y ya habíamos hablado un poquito del MHC. El complejo mayor de histocompatibilidad es un complejo genético grande con múltiples locis. Y locis es el plural de locus. O sea, se ubican en muchas regiones en los cromosomas. ¿Sí? Es importante conocer esto en la ciencia de trasplante, básicamente, porque se requiere conocer qué tipos de receptores tienen las personas y si son compatibles, ¿sí? Para poder entonces realizar trasplantes. Si esto no ocurre, pues puede haber enfermedad de injerto contra huésped o usted puede precisamente rechazar el tejido, ¿no? Entonces es todo una ciencia detrás del entendimiento del MHC para la parte de trasplantes, ¿sí?
Entonces los LOCI del MHC codifican dos clases mayores de glucoproteínas unidas a la membrana, que son las de clase 1 y las clase 2. ¿Sí? Y las moléculas de MHC funcionan como moléculas de reconocimiento del antígeno. Cada molécula puede unirse a una gama de péptidos antigénicos derivados principalmente de una degradación de moléculas proteínicas. En 1980, sí, G. Snell, G. Dowsett y B. Benacarraf recibieron el premio Nobel en medicina y fisiología por el descubrimiento del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? En las moléculas de clase 1 y clase 2 hay una hendidura dentro de la cual se sienta el péptido del antígeno y se presenta a los linfocitos. Y es lo que ya habíamos hablado. El TH reconocen antígenos asociados con MHC de clase 2 y el TC por lo general identifican antígenos asociados con moléculas de clase 1. Sí. Ok, el sistema inmune es bastante específico, y el sistema inmune adaptativo y el innato. Pero el adaptativo es mucho más específico y es capaz de reconocer diferencias únicas, ¿sí? Únicas que ocurren en esos antígenos. Y eso ocurre a través del reordenamiento aleatorio de los genes que codifican los receptores de unión de los linfocitos B y los linfocitos T. En otras palabras, la capacidad que tiene el sistema inmune de reconocer múltiples sustancias, ¿sí? Múltiples antígenos, inclusive con cambios y variantes, se debe a un reordenamiento genético aleatorio que ocurre en los genes que codifican los receptores de unión de los linfocitos B y T. Si todas las moléculas de anticuerpos en una célula B tienen una especificidad idéntica para un epítopo único. Entonces, cuando estamos hablando de todas las moléculas, estamos hablando si hay una población de células B para la salmonela de tipo 1, sí, todas las células que tengan esa activación contra esa salmonela de tipo 1 van a producir anticuerpos sumamente específicos para esa célula. ¿Sí? Entonces, la célula B madura está, de una forma de decirlo, antigénicamente comprometida o dedicada. ¿Sí? Y en conjunto, sí, estas células B pueden tener más de 10 a la 10 diferentes especificidades antigénicas. Y este proceso obviamente ocurre a nivel de la médula ósea, el proceso de maduración, el proceso de compromiso antigénico. ¿Sí? Para las células B, por otro lado, para las células T, por otro lado, esa maduración ocurre en el timo, ¿sí? Pero recuerden que la generación se da a nivel de la médula ósea, ¿sí? Y las células T tienen un conjunto de 10 a la 9, ¿sí? Especificidades antigénicas para el receptor de tipo T, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos de la expansión clonal, pues es que en la médula ósea vamos a tener el reordenamiento de gen cuando está ocurriendo el proceso de duplicación, el reordenamiento del gen para que pueda haber distintas líneas o estirpes de células disponibles para que puedan enfrentarse con distintos patógenos. Bueno, la expansión clonal se refiere, y esto ya ocurre a nivel de tejido linfoide periférico, ¿no? No a nivel de la médula ósea, ¿no? Estamos hablando de ganglios linfáticos, estamos hablando a nivel de tejidos periféricos, ¿no? Entonces, por, por la suerte de la vida, pues el antígeno que estaba ahí era capaz de activar la estirpe 2. Cuando hablamos de expansión clonal, bueno, primero hay una selección. Ese antígeno selecciona, entre comillas, ¿no? A la estirpe 2 y esa estirpe 2 es capaz de crecer rápidamente, clonalmente y formar células por grandes cantidades solamente de esa estirpe. Entonces hay una selección y hay una expansión clonal, ¿sí? Y los anticuerpos, por eso vamos a encontrar en determinado momento anticuerpos producidos contra un antígeno específico, ¿no? Y los anticuerpos secretados por las células plasmáticas son las principales moléculas efectoras de la inmunidad humoral.
Y esto lo hemos visto. En resumen, sí, la inmunidad es el estado de protección contra microorganismos o sustancias extrañas. En términos generales, aunque a nosotros nos interesa más que todo en los humanos, pero es importante que sepan, en los vertebrados van a tener dos tipos de inmunidad: inmunidad innata, inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, ustedes saben que son todas esas barreras iniciales, pero no solamente son las barreras iniciales, también incluye la microbiota, también incluye mecanismos celulares y mecanismos proteicos que son bastante complejos, ¿sí? Procesos sumamente interesantes como la fagocitosis, la fijación del complemento y todo esto, la producción de interferón y la producción de proteínas que tienen la intención de bloquear la diseminación y la replicación del microorganismo. Es muy importante que ustedes recuerden que esto en la vida real no hay una clasificación como tal. Y lo que quiero decir con eso es que básicamente la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa operan de manera coordinada, ¿sí? De manera coordinada. Una activa a la otra, pero la otra entonces favorece la mejora de la otra. Entonces necesitamos de las dos inmunidades para poder hacer frente a las enfermedades, ¿no? Ambas son sumamente importantes, y un desequilibrio tan pequeño en una como el que hablábamos de mutaciones a nivel de las enzimas o de los radicales oxidativos que funcionan en los lisosomas puede generar, a nivel de la fagocitosis, puede generar patologías que pueden ser muy complicadas para el tratamiento, ¿no? La respuesta inmune adaptativa poseen, yo digo que más de 4 atributos, pero bueno, así lo tenía. Vamos a mencionar especificidad, diversidad, memoria y reconocimiento, pero además poseen expansión clonal, que esa es una característica muy importante, la expansión clonal. El elevado grado de especificidad de la inmunidad adaptativa proviene entonces de las actividades de los anticuerpos y los receptores de las células T que reconocen y fijan antígenos específicos. Y esto se debe básicamente al reordenamiento genético, ¿sí?, que ocurre a nivel de las células que se están generando en la médula ósea. Los anticuerpos reconocen los antígenos e interactúan de modo directo con ellos, ¿sí? Y ya pueden ser estos anticuerpos actuando a nivel del suero, van a neutralizar esos antígenos, o actuando a nivel de receptores, ¿sí?, a nivel celular. Los receptores de las células T solo reconocen al antígeno asociado a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y las dos principales subpoblaciones de los linfocitos T son las células T colaboradoras o CD4 positivo, las T citotóxicas o CD8 positivo, y estas dan origen a las T citotóxicas, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y con eso hemos tocado, chicos, bastantes temas. Déjenme ver. Bastantes temas, y estamos listos entonces para el examen. Hemos dado una introducción casi a todo lo que deberíamos ver en inmunología. Casi a todo. Obviamente hay tópicos selectos, perdón, como diagnósticos y VIH, trasplante y esas cosas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la unidad y hasta aquí viene el examen. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, Ajá. bueno, no es una pregunta, sino que es si podía compartir el libro, que yo lo estaba buscando y no lo logro descargar. Y los compañeros no lo tienen. Yo lo tenía, lo he estado buscando, porque yo tengo mi libro impreso, o sea, tengo pero está en Panamá. Y en PDF lo tenía, pero no lo logro encontrar en mi Dropbox. Hice migración de los documentos. Trataré de buscarlo. Pero los compañeros, algunos lo tienen. El libro serían los primeros. Ah, mira, Luis te lo va a pasar. Sí, dijimos que eran los primeros 4 capítulos, ¿no? Que alguien me está preguntando. Sí, profe, los primeros 4 capítulos. Ujú. Vayan, miren, recomendaciones, recomendación de verdad.
no se tiren a locos a leer esos capítulos la noche anterior, porque se los va a comer el cuco, en el sentido de que esos capítulos son densos. Sí, esos capítulos son bastante densos y ustedes necesitan tiempo para leer eso. Y eso lo digo básicamente por la pregunta ahorita del libro. Nosotros hablamos la semana pasada, o sea, el lunes pasado, nosotros hablamos del examen. Sí, ustedes habían decidido, entonces no esperen una semana antes. Esto yo lo veo peludo, como para decirlo de alguna forma. O sea, lo veo un poco difícil, pero no es imposible. Lo que no vayan a hacer es tirarse a locos y estudiar la noche anterior. Entonces ya con Profe, 12, una consulta, disculpe. El parcial sería en las 2 horas de clase, ¿no? sí, sí, sí. Pues no es que se obliterea el, en las células T, o sea, en los adultos, obviamente el timo va reduciendo, ya casi no queda nada cuando la gente es mucho mayor. Sigue funcionando, sí, pero el timo va a ser mucho mayor cuando son niños, ¿no? Entonces, obviamente, también vas a tener células T a nivel de hígado, células T a nivel de los ganglios periféricos, ¿no? Ahí pueden ser activadas. Entonces, la función del timo se va perdiendo con los años y eso es mucho de lo que explica en parte por qué la inmunidad se ve reducida a edades bien adultas. Pero bueno, chicos, no de nada, con todo gusto, don Félix. Bueno, chicos, con eso terminamos hasta hoy. O sea, no tengo ya más nada para la clase de hoy. Más bien para que ustedes estudien y nos vemos entonces el viernes en el examen. Bueno, Vale, chao, pues. profe. Dígame chao, aunque sea. Chao, profe. No, profe. Chao, profe. Pues, Bye.